Pues bueno, el tema que escogí para compartir con ustedes el día de hoy es mi versión de los hechos, ¿no? Tratando de ser lo más neutral posible, sobre todo cuando es un tema pues tan polémico, y tratamos de verlo desde un punto de vista histórico. No estoy tratando de defender teología ni de hacer apologética. Estoy tratando de ver este, pues los hechos desde una manera neutral y lo más centrado posible, ¿no? Porque sobre todo en este tipo de temas hay mucha polarización, y con la distancia que hay en el tiempo, pues también hay mucha leyenda y mucha mitología que se va desarrollando, ¿no? Y muchas narrativas. Entonces, pues el tema es Martín Lutero, uno de los hombres que marca el fin de la Edad Media. ¿Por qué este tema? Porque es un tema que a la fecha hoy sigue creando discordia, sigue creando confusión y está muy mal entendido desde ambos lados, desde el lado protestante y desde el lado católico. Entonces, bueno, pues aquí vamos a tratar de dar un poquito de, de contexto y por qué se dieron las cosas así. Entonces, si Martín Lutero fue uno de los personajes que marca el fin de la Edad Media, vamos a empezar con qué es la Edad Media. Y, por ejemplo, una de las malas concepciones que existe es que la Edad Media fue una era de oscuridad, ¿no? Eh, y eso es completamente falso, ¿ok? La Edad Media no fue ninguna época de oscuridad ni de maldad, ¿no? Fue un contexto histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y bueno, muchas personas marcan el fin de la Edad Media en diferentes momentos históricos. Y ahorita vamos un poquito a esto, pero bueno, hablamos un poquito por qué no fue una era de oscuridad. Hubo desarrollo cultural y científico. De hecho, es en esta época donde surge el método científico y surgen temas como el álgebra, se desarrolla la astronomía, se construyen las grandes catedrales góticas, hay avances en arquitectura y en filosofía por todos los puntos del mundo conocido de lo que es el antiguo Imperio Romano. Pues hay mucho desarrollo. Están los árabes, los bizantinos, los judíos, los cristianos, que es básicamente conviven en este espacio mediterráneo, que al final es donde se desarrolla todo el contexto de lo que hoy llamamos cultura occidental. Y fue una época muy pujante y donde se fue dejando atrás la edad antigua, se empiezan a formar las identidades nacionales, de alguna manera se van consolidando poco a poco las monarquías, hubo muchas formas artísticas, hubo pintura, hubo escultura, hubo música, hubo poesía, hubo teatro. Eh, Hay grandes matemáticos en la España musulmana, como Al-Khwarizmi. este, eh, Vamos a tocar Llagas, estuvo Hipatia de Alejandría también, filósofa y astrónoma en Alejandría. Estuvo Abulcasis, un médico y cirujano. Y bueno, pues uno de los genios de la Edad Media, pues Tomás de Aquino, por poner un ejemplo, ¿no? Que fue un gran teólogo y filósofo. Entonces, pues de oscuridad, pues más bien poco, ¿no? La Edad Media deja un legado cultural muy, eh, pues muy duradero, ¿no? Está la arquitectura gótica y surge algo muy interesante, surgen eh, la literatura de caballería,
surge la literatura épica de caballeros, ¿no? Que otro evento que marca el fin de la Edad Media, por ejemplo, es Don Quijote, ¿no? Donde Don Quijote se vuelve loco por leer literatura medieval. Son analogías muy hermosas. Está la Divina Comedia de Dante. Dante es una lumbrera de su época. Él incluso pues le da forma a algunos conceptos como el cielo, como el purgatorio, como el infierno, ¿no? Y que a la fecha pues siguen perdurando en el imaginario de los cristianos. Surgen los molinos de viento que revolucionan la agricultura, la economía, surge la herradura para los caballos, surgen las carretas, el reloj mecánico en el siglo XIII, surgen las brújulas, el papel, digo, en teoría lo inventan los chinos mucho antes, pero en Europa, que es donde estábamos ahorita, pues el papel se inventa bastante tiempo después, hasta el siglo XIV, y surge la imprenta ya en los finales de la Edad Media, en el siglo XV. Entonces, por eso vemos que la Edad Media no es una era de oscuridad. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. ¿Qué eventos marcan el final de la Edad Media? Pues como les decía, no hay un consenso, ¿no? Hay tres eventos que dicen que lo marcan, que es la toma de Constantinopla en 1453, en manos del sultán Mehmed II, por parte del Imperio Otomano, toma el Imperio Bizantino, que es el Imperio Romano de Oriente, y terminando así un linaje de emperadores, pues, de prácticamente 1500 años, ¿no? O sea, si lo vemos así, si nos vamos desde César Augusto, que fue el primer emperador romano, hasta Constantino X, que fue el último, pues son casi 1500 años de historia de emperadores romanos, y ahí termina. ¿Ok? Otros lo señalan como el descubrimiento de América en 1492. Cristóbal Colón llega por accidente a las Américas buscando una ruta comercial precisamente por la caída de Constantinopla. O sea, llegar a la India por especies y todo eso era muy difícil, y más cuando Constantinopla ya había sido tomada por el sultán. Entonces ellos buscan una manera de llegar al oriente sin tener que pasar por tierra por toda esta parte de Constantinopla. Y pues bueno, aquí vemos que la nueva Roma como le llaman, y es importante también aquí en el contexto del cristianismo, porque curiosamente la iglesia ortodoxa que se separa de la iglesia católica romana en el 1054 es controlada por el emperador bizantino. A partir de que cae Constantinopla, de alguna manera el sultán les ofrece libertad religiosa a los bizantinos, pero el patriarca ecuménico de Constantinopla le va a rendir cuentas al sultán. Y eso es pues un cambio muy drástico, ¿no? Y Roma, que era una ciudad aparentemente sin ningún poder ya político, bueno, pues tiene ahí la ventaja de que no está bajo el yugo de ningún monarca. Vamos a retomar un poquito el tema del Sacro Imperio Romano, que pretende ser la continuación del Imperio Romano de Occidente, y tiene mucho que ver porque el mismo Lutero viene de ahí. Ok, y pues bueno, algunos historiadores más entusiastas marcan a la Reforma Protestante del siglo XVI como el fin de la Edad Media.
Y digamos que todos son una consecuencia lógica. Son acontecimientos que se van entrelazando entre sí. De la Reforma Protestante, muchas veces los católicos romanos tenemos la concepción de que los protestantes son un solo bloque y no hay nada más alejado de la realidad. Incluso, y espero que no me linchen por esto, pero en algunos aspectos Martín Lutero podría ser tachado el día de hoy como un tradi radical, ¿no? En muchos aspectos. Y ya veremos un poquito más adelante por qué. Ok, entonces, bueno, pues es básicamente el contexto de la Edad Media y por qué decimos que se marca este fin. Vamos a tomar ahora el tema del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué? Porque de ahí es donde surge toda toda esta revolución. ¿Ok? El Sacro Imperio Románico era una especie de confederación. Era una especie de confederación que agrupaba a varios estados germánicos. Ok, no había una sola forma de gobierno, pero todos se aglutinaban bajo la tutela de un emperador. Esto lo empieza Carlomagno, que es coronado como Carlos I. Ok, Carlos I, y para que tengan esa referencia, y Carlos V, que también es Carlos I de Castilla, es la misma persona y digamos que es el quinto emperador en llevar el nombre. Carlos V fue contemporáneo de Lutero y juega un papel muy importante. ¿Ok? Entonces, el Sacro Imperio Romano aglutinaba a varios ducados y reinos. ¿Ok? La sucesión de los emperadores no era hereditario, o sea, de que un monarca se le hereda a otro. Era una elección de varios príncipes, o sea, no era propiamente una democracia, sino que había 7 príncipes electores y esos 7 príncipes electores decidían quién iba a ser el siguiente emperador. En este caso, Martín Lutero viene de una parte del Sacro Imperio Romano Germánico que se llama Sajonia, ¿ok? Y existe un ducado ahí. El duque es Federico de Sajonia. La relación con el Sacro Imperio Romano es bastante compleja, porque aunque el emperador era la figura principal, no tenía el poder absoluto. Él tenía que obedecer ciertas leyes. De hecho, pues es curioso que un gran defensor de la fe católica, pues le haya estallado la bomba del protestantismo, ¿no? O sea, tú te imaginas a Carlos V como el rey español y, y hay algunos románticos que se atreven a decir que Carlos V hubiera querido tener una inquisición como la española en el Sacro Imperio, pero no podía, se tenía que someter a las cortes. Y pues bueno, eso no tenían la carta tan abierta en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues también el tema político es importantísimo en la consolidación del protestantismo en el imperio. Ok, los príncipes electores eran miembros de un colegio electoral, elegían al emperador. Entonces, el número de electores fue variando a lo largo de la historia, pero en el contexto de nuestra historia, de nuestro chisme, eran 7. ¿Ok? Eran 3 eclesiásticos, que era el arzobispo de Maguncia, el arzobispo de Trevers y el arzobispo de Colonia. ¿Ok? Colonia es donde está, donde dice la tradición que están enterrados los 3 reyes magos.
y había 4 seculares, que era el rey de Bohemia. Bohemia vendría siendo lo que es la República Checa, el duque de Sajonia, que en este caso en esa época era Federico y le llamaban el sabio, el margrave de Brandenburgo y el conde palatino del Rin. ¿Ok? Estos 7 personajes eran los encargados de elegir al nuevo emperador. Y pues como ustedes pueden ver, era una confederación. ¿Y qué es una confederación? Son diferentes estados que pudiendo tener incluso diferentes formas y estructuras de gobierno y teniendo autonomías, deciden unirse, ¿ok? Por ejemplo, ustedes pueden ver que hay un duque y hay un rey. Entonces, a eso se refiere con que sea una confederación, ¿ok? Y bueno, otro requisito importante para ser emperador era ser varón, era ser cristiano, de origen noble y contar con el apoyo de al menos 4 electores. Y a partir del siglo XV, pues bueno, era necesario tener el reconocimiento del papado. Y esto, bueno, pues trajo bastantes conflictos. El papado fue aumentando su poder. Digamos que cuando empieza el tema del Sacro Imperio con Carlos Magno, era el emperador básicamente el que subyugaba al Papa. Ya para el siglo XV ya la cosa era un poco diferente, ya el papado tenía bastante poder en lo político y el Papa tenía que ratificar al Sacro Emperador. Y bueno, voy a tomar un poquito de agua. Ah, eh, por lo general, la casa reinante fueron los Habsburgo. Y esto ocurrió hasta que desaparece el Sacro Imperio en 1806. El emperador en turno en 1806 decide que se tiene que terminar el imperio porque sabe que la conquista de Napoleón es inminente y no quiere por nada del mundo que Napoleón tome el trono. Y después de 1000 años desaparece el Sacro Imperio Romano. Y como nota cultural, eh, recordaremos que durante la Segunda Guerra, el señor del bigotito hablaba de un tercer Reich, de un tercer Reich. El tercer Reich, ¿por qué era el tercero? Bueno, pues porque hubo uno que fue el primero y uno que fue el segundo. El primero fue el Sacro Imperio Romano Germánico, que dura del siglo IX al siglo XIX. El segundo Reich fue el Imperio Alemán, que concluye, que empieza en 1872, si no me falla, donde, bueno, el emperador Guillermo es coronado. Dato curioso, el emperador Guillermo, el del segundo Reich, ya es luterano, y el tercer Reich, que supuestamente es el de Hitler, estaba destinado a durar otros 1000 años en sus propias palabras. Es un poco el contexto para que entiendan la importancia de esto, ¿no? De esas terminologías y cómo fue afectando incluso hasta historia muy reciente estos términos, ¿ok? Vamos a tocar un poquito el tema de Federico de Sajonia, que va a ser fundamental. Federico de Sajonia eh, era conocido como el sabio y fue uno de los principales protectores de Lutero. Era el elector más influyente y durante esa época el emperador era Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo tiene un hijo que se llama Felipe y le apodan el Hermoso. Felipe el Hermoso. ¿Y por qué me estoy yendo? Porque va
va ligado. Felipe el Hermoso se casa con la hija de los reyes católicos, de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, se casa con doña Juana. Y entonces, quien era la heredera legítima a la corona de Castilla era doña Juana. Doña Juana y Felipe tienen un hijo y este niño nace en Flandes. Este niño será llamado Carlos de Gante, que llegará a ser Carlos I de España. Bueno, no, más bien, perdón, no existía España como tal. Era Carlos I de Castilla, pero al mismo tiempo era rey de Castilla, era rey de Aragón, era rey de Navarra y también ya era rey de Granada. Ok, bueno, se me olvidó mencionar, para poder ser emperador tenías que ser rey de algo, ok. Entonces por eso era tan importante que Carlos se pudiera coronar como rey de Castilla. Entonces, pues bueno, ya teníamos esto ganado. Y la principal ambición de Carlos era ser rey, perdón, sacro emperador, ok. Ahora sí, ya entrando, ya que vimos como todo el contexto cultural de donde nace Lutero, podemos ir a lo siguiente. Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483 en una ciudad llamada Eisleben, una pequeña ciudad del Sacro Imperio, y era hijo de un hombre llamado Hans Luther. Luther escrito con D, que era un minero y logró tener mucho éxito social y económico, pues era un hombre de trabajo, y él quería que su hijo Martín fuera, fuera abogado. Y entonces él puso mucho esfuerzo en la educación de Martín, que siempre fue muy destacado por su inteligencia y por su espíritu crítico. Y aparte él era un hombre de un temperamento fuerte y un genio, pues bastante envidiable, ¿no? Era tan listo que sus amigos le apodaban el filósofo desde temprana edad. Pues fue un hombre rudo, porque sus orígenes eran humildes. Su papá era minero, superado, pero minero al fin, y él era un hombre de trato rudo, viril, de bastante carácter. A los 17 años, Martín ingresa en la Universidad de Erfurt y se gradúa en artes liberales en 1505. Y ojo, aquí hasta donde hemos visto, hemos tratado de ser lo más históricos y neutrales posibles. Sin embargo, Martín Lutero pasa a ser una figura legendaria, pasa a ser una figura incluso mitológica, ¿no? Sabemos algunas cosas de él, sabemos medias verdades, sabemos muchos temas que él tiene. Entonces, un tema que no se ha podido comprobar y que se ha usado por parte de sus detractores católicos es que Martín Lutero en su juventud tuvo un reto, tuvo un duelo a muerte con uno de sus compañeros de estudios por alguna discusión académica que tuvieron. Se caldearon los ánimos y Lutero acabó asesinando a este compañero. Esto no se ha comprobado, pero es una hipótesis que hay. Entonces, se dice que desde ahí, eso es una parte mitológica, digamos, por parte de los detractores católicos, eh, donde ellos, algunos, no es que todos los historiadores católicos lo digan, pero es como un caballito de batalla contra él.
que él se tiene que meter a la orden de los agustinos para huir de la justicia, porque los duelos eran ilegales. Y de alguna manera, al entrar a la orden agustina, gozaría de cierta inmunidad, porque estaban dentro de un monasterio y pues no podían arrestar a nadie dentro de un monasterio. Y ahora, por otro lado, se complementa con el mito luterano o el mito protestante, que es que Martín Lutero cae en una tormenta, le cae un rayo muy cerca, él tiene mucho miedo y, ojo, le promete a Santa Ana, la mamá de la Virgen María, que si sobrevive a esto, él se va a ordenar sacerdote. Y así pasa. Eh, ¿Cuál es el punto de esto? Estos son dos mitos, ¿no? Eh, Son dos mitos que pueden tener mucha parte de verdad. Ahí lo que es cierto es que Martín Lutero no tuvo una vocación como tal, eh, pues muy, que viniera de la devoción, sino tuvo algún componente adicional, tuvo alguna angustia espiritual, o sea, lo que era un hecho, lo que sí es un hecho es que era un espíritu atormentado, tenía muchos escrúpulos, y él se veía como un pecador, y de hecho él ya estando adentro de los agustinos, pues sufre mucho, porque él siente que se va a ir al infierno, él siente que se va a ir al infierno y que no hay nada que pueda hacer para lograr su salvación. Y llega a alucinar y llega a decir que tiene discusiones con el diablo, ¿no? Es parte de la mitología otra vez, de la mitología luterana, donde dicen que el diablo atormentaba a Martín Lutero, como pues ya el diablo llegó a atormentar a algunos santos. Es lo que se dice, y pues bueno, dentro de muchos episodios y rasgos de personalidad, algunos psicoanalistas han intentado diagnosticar a Martín Lutero con esquizofrenia, pero bueno, digamos que no hay en realidad datos concluyentes que puedan sostener eso, ¿no? Pero de que era un alma atormentada, era un hombre iracundo, era un hombre violento en algunos temas, sí, sí lo era, pero también es cierto que sí tenía un profundo conocimiento bíblico, sí tenía eh, un temor de Dios y dentro de todo, desde mi punto de vista, eh, él sí creía en lo que decía. Él sí creía en lo que decía y estaba convencido. Ok, pues bueno, eh, gracias a que él era un genio, él es trasladado a la Universidad de Wittenberg, donde empezó a estudiar filosofía y teología en la recién fundada universidad, pues obviamente, y estaba en Sajonia bajo los terrenos de Federico. Y allí conoció a su padre espiritual de la Orden de los Agustinos, que fue Johann von Staupitz, ¿ok? Que era el vicario general de los Agustinos, y él trató de ayudar a Lutero mucho a superar sus dudas y temores. O sea, él le veía un verdadero, ser un verdadero anhelo espiritual, y lograba ver que era un alma, bastante atormentada, y él fue el que lo animó a estudiar mucho más las escrituras y que en ellas encontrar el amor de Dios. Eh, Más adelante, en su estudio de las escrituras, Lutero tendrá algunas conclusiones que vamos a tocar.
Para esto, también Staupitz hace que viaje a Roma en el año 1510, donde pues fue encargado a una comisión por Staupitz, y otra vez la leyenda protestante nos dice que en Roma Lutero vio prostitución, monjes que estaban en los burdeles, gente borracha, y o sea, que Lutero llegó a Roma, que quedó sumamente decepcionado, y que en vez de encontrar a la nueva Jerusalén, había llegado a la nueva Babilonia. Cuando la verdad es que es una versión bastante exagerada y mitológica. Recordemos que Lutero es el personaje principal de un mito fundamental. Él es el héroe y el fundador, entonces tiene que tener una parte legendaria y exagerada. El viaje a Roma, Lutero no anduvo paseando por la ciudad, ni anduvo yendo a los burdeles, ni dándose cuenta de todo eso. O sea, realmente él fue a unas tareas muy enfocadas y tuvo que hacer lo que tenía que hacer. ¿Ok? Entonces, digamos que esto es parte de la leyenda protestante para exagerar que Roma era pues una letrina espiritual, básicamente, ¿no? Y que regresó muy decepcionado. Eh, pero digamos que no fue así. Eso es parte de la leyenda, del mito de este maravilloso monje que, al ver la decadencia de Roma, empieza a indagar en la escritura y se da cuenta de la corrupción del Papa, ¿no? Pues bueno, Lutero no lo vio así. El mismo Lutero no vio Roma así. Debe haber visto una ciudad sucia, y sí, una ciudad decrépita, pero no como nos lo pintan en los relatos de la narrativa protestante. Ok, en 1512 él obtuvo su doctorado en teología, y se vuelve profesor de la Universidad de Wittenberg. Y él era un gran admirador de San Pablo y de los salmos. Y aquí me voy a permitir regresar un poco otra vez, sobre todo porque eh, es Agustino, ¿ok? En el contexto histórico de San Agustín de Hipona, había una herejía llamada pelagianismo, y el pelagianismo decía básicamente que el hombre conseguía su salvación a través de las obras, por mérito propio. Y en su momento, San Agustín lo refuta diciendo que el hombre, por sus propios méritos, no alcanza la salvación, sino que es a través de la gracia. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, se le queda muy clavado a Lutero eso. Y Agustín era un entusiasta paulinista, ¿ok? Y vamos, digamos que la historia se repite, es cíclica. Eh, San Pablo hace mucho énfasis en la gracia, hace mucho énfasis en la fe. Agustín usa a San Pablo para refutar al pelagianismo, y Lutero exagera muchísimo el mensaje de Agustín, y es de comprenderse. Él era un hombre atormentado que sentía que sus obras y sus apetitos, y sobre todo tal vez el remordimiento, lo carcomía. Entonces él no tenía obras para alcanzar la salvación, pero sí tenía fe. Y entonces para él el tema de la gracia era un bálsamo, porque podía alcanzar la salvación por la sola fe. En latín esto se dice sola
pide. Y hay algo que todavía viene a confirmar más este pensamiento de Lutero. Ok. Eh, en la época que Lutero fue a Roma, el Papa era Julio II, que más que llevar el tema espiritual era un papa guerrero, era un papa de armadura y espada, al cual el tema espiritual pues poco le importaba. Y en esa época, la antigua Basílica de San Pedro ya estaba en muy malas condiciones, en pésimas condiciones. Y entonces el Papa Julio eh, encomienda la construcción de una nueva basílica a los mejores talentos de la época, pero pues todo eso costaba mucho dinero. Y la iglesia recurrió a las indulgencias para recaudar fondos. Pero ojo, otra vez, es parte de la exageración y de la mitología protestante, donde es muy reduccionista lo que nos dicen. A cambio de un dinero, la iglesia te perdona tus pecados. No, la iglesia te da indulgencias siempre y cuando tú te arrepientas, hagas la confesión y cumplas con todos los bienes espirituales. Obviamente ahí se pide un tema económico para ayudar a repartir esas gracias que la iglesia tiene. ¿Hubo abusos? Sí. ¿La iglesia estaba corrompida en ese momento? Sí. ¿Se vendían las sedes episcopales? Desgraciadamente, sí. ¿Había corrupción en el tema de las indulgencias? También. También. Eso era una realidad. Entonces, pues bueno, estos eran obras de caridad que nos ayudaban a alcanzar la salvación y a sacar las ánimas del purgatorio. Y entonces Lutero ya tenía dentro de su tormento la idea de que San Agustín y San Pablo ya habían afirmado que la fe era suficiente para la salvación y que si por encima de la corrupción las indulgencias eran obras, pues no valían en nada para esto. Y entonces él empieza a predicar en contra de la corrupción de las indulgencias. Él todavía dentro de la Iglesia Católica, y ojo, no es por hablar bien o mal de Lutero, pero en ese momento histórico era válido sostener esa postura, porque todavía no estaba dogmatizado por la iglesia. Entonces, Lutero propone hacer un debate sobre eso eh, dentro de la iglesia y demostrar que no hay una base bíblica para el tema de las indulgencias. Y por lo tanto, una cosa lo llevó a otra. Esto lo llevó a el purgatorio, ¿ok? Que como les digo, el tema de la salvación por la sola fe no estaba dogmatizado por la iglesia. Y precisamente de esto sale el Concilio de Trento, que ya después del Concilio de Trento, pues bueno, ya estas posturas quedan totalmente fuera del magisterio de la iglesia, ¿no? Pero en su momento la discusión de Lutero era bastante válida. Ok, tan es así que vamos a llegar al punto de las 95 tesis. Lutero se puso a predicar en contra de las indulgencias y él en su fuero interno creía que estaba moralmente mal. Y había también otro tema, que quienes estaban encargados de las indulgencias eran los dominicos y había cierto recelo con los agustinos y entonces, bueno, digamos que esto acendró un poquito más
el tema y el debate sobre las indulgencias. Uno de los más conocidos y controvertidos representantes de este episodio es Johann Tetzel. Era un fraile que iba recorriendo el país con una cajita llena de indulgencias y pronunciaba frases como, bueno, esto también es parte de la mitología fundacional protestante, como puede tener una base histórica, pero lo pintan como el villano favorito, ¿no? Tan pronto como el dinero suena en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Y él decía que esto era un abuso y era un engaño contra el evangelio. Y era hasta cierto punto válido. Entonces, él decide escribir sus 95 tesis. Y ojo, cuando él escribe sus 95 tesis, la intención, y fíjense lo que les voy a decir, era denunciar la corrupción que había la venta de indulgencias y someter esto a el arbitrio del Papa. Incluso las 95 tesis tienen muchos elogios al Papa, tienen también muchos desafíos, unos más sutiles, otros menos, pero sí es un hecho que ahí el monje Lutero todavía habla con mucha reverencia y respeto hacia el Papa y es en una intención denunciar a la autoridad papal la corrupción de las indulgencias. Y bueno, aquí existe otra vez un mito. Ya pudieron ver cuántos mitos fundacionales hay. ¿Están basados en hechos históricos? Sí, pero están exagerados, están divinizados. Es como un semidios o un enviado de Dios o un santo que viene a rescatar a la iglesia de su cautiverio babilónico, ¿no? Y de hecho él lo dice. Incluso tiene una obra que se llama el cautiverio babilónico de la iglesia. Eh, Y se me fue el avión, discúlpenme, porque estábamos hablando de la sola fide y por qué esto va propagando y dividiendo a la iglesia. Después de esto, pues obviamente, y es muy bonito decirlo, la iglesia reacciona. La iglesia reacciona y empiezan a ver todos estos temas. Lo de las 95 tesis clavadas en la iglesia de Wittenberg es parte del mito fundamental. De hecho, hay muchas pinturas donde se puede ver a Lutero clavando sus 95 tesis. En realidad, lo que pasó es que la primera vez que Lutero termina sus 95 tesis y se las manda al su obispo como una carta para que las vea, obviamente es ignorado y y desgraciadamente, pues esto significó en Sajonia en general, hubo una baja económica por el tema de la recaudación de indulgencias, eso sí es historia, y entonces la iglesia sí pone el ojo ahí, oye, pues ¿qué está pasando en Sajonia? O sea, porque ya no nos están cayendo tantos fondos, ¿no? Pues en parte por la predicación de Lutero que se fue propagando, pero todavía estamos con un Lutero adentro de la iglesia, debatiendo. Y entonces la iglesia le dice, Lutero, por favor, para. Y es esta iglesia que se lo pide tal vez no por los motivos correctos, ¿no? Más que el debate teológico, lo que llama la atención es el tema de la recaudación de fondos por las doctrinas. Y en vez de parar, Lutero siguió predicando.
siguió predicando muy fuerte, y esto nos lleva a, a lo siguiente. El Papa, que ya no es Julio II, ya estamos hablando de León décimo, hace un análisis de las indulgencias, de las 95 tesis y de todos los escritos de Lutero, y pues bueno, el resumen es esto: en 1520, ya habían pasado tres años donde hubo un primero se pone el ojo, pero Lutero, al ser rechazadas sus hipótesis, se pone más agresivo y se pone a desarrollar más doctrinas. Es cuando ya empieza a importarle un pepino el magisterio de la iglesia, y empieza a cuestionar fuertemente la autoridad del Papa, y empieza a hablar muy fuertemente sobre la sola fide, empieza a establecer su doctrina de la sola escritura, y digamos que estiró tanto la cuerda y la acabó rompiendo justo en esa etapa. Entonces ahí es cuando ya la iglesia dice: este hombre se ha salido de la ortodoxia, o sea, ya no es un debate. Este hombre sí ya se salió de la ortodoxia, pero ojo, o sea, tuvieron que pasar 3 años. No es que pasaron las 95 tesis y se les comulga al Señor. Hubo un desarrollo, y hubo material, y hubo desarrollo doctrinal por parte de Lutero, y ya sale de la ortodoxia. Y entonces, ¿qué pasa? En 1519 llega esto tan lejos, que viene un debate en una ciudad llamada Leipzig, eh, donde va a debatir con Johann Eck. Johann Eck es el gran enemigo teológico de Lutero. Desgraciadamente, Johann Eck no tenía el carisma y no tenía el apoyo de los príncipes. Y bueno, creo que me he prolongado un poco, pero lo que quiero decirles es: pierde el debate. Lutero pierde el debate, esto lo enardece más, sigue escribiendo y ya llega a puntos insostenibles. Y entonces el Papa emite una bula llamada Exsurge Domine, donde él condena los escritos de Martín Lutero. ¿Qué hace Lutero? Quema públicamente la bula papal Exsurge Domine el 10 de diciembre de 1520. Y pues bueno, esto ocurre en Wittenberg. Pero ojo, aquí es cuando el Papa quiere que se le lleve a Roma y se le juzgue, y le dice al emperador Carlos V que le mande a Lutero para que sea juzgado en Roma. ¿Y saben quién fue el que se opuso? Fue Federico de Sajonia, que era un admirador de Lutero, y él sabía que si Lutero llegaba a Roma, lo iban a quemar en la hoguera. Entonces Federico de Sajonia le dice: sí, ok, tú eres mi emperador y yo te tengo que obedecer, pero no podemos ir sobre las leyes del imperio, que están fijadas por Dios, no por ti ni por mí. Y eso quiere decir que ningún ciudadano del imperio puede ser juzgado fuera del imperio. Entonces, si se le quiere juzgar, se le va a juzgar dentro del imperio. Y es cuando se convoca a la dieta de Worms, donde Lutero es invitado. Él cree que va a ser un debate donde él va a poder defender sus ideas ante un tribunal. A la dieta de Worms asiste
el mismísimo emperador, que en ese momento era un mocoso, que creo que tenía tal vez 19 años, 18, 19 años, era bastante jovencito, bastante antipático, el emperador, y poco querido por el pueblo porque no hablaba alemán. En Castilla, por ejemplo, tampoco era muy querido porque tampoco hablaba castellano, y pues conocía poco del imperio y de Castilla, ¿no? Entonces no tenía mucho de dónde hacerse. Así las cosas. En la dieta de Worms, Lutero es cuestionado, y hay dos puntos principales. Se le dice: ¿tú reconoces estos escritos? Sí. ¿Te retractas de ellos? No. Ah, ok. Entonces la dieta de Worms lo condena como hereje, y Federico de Sajonia desde antes le había pedido un salvoconducto a Carlos V para Lutero, para podérselo llevar. Federico de Sajonia, muy listo, sabía que en cualquier momento, en su regreso a Wittenberg, Lutero podía ser asesinado por salteadores de camino, ¿no? O sea, él estaba muy seguro que el emperador lo iba a matar. Entonces, Federico de Sajonia, mientras regresaba Lutero, lo secuestra y lo encierra en un castillo. Ok, eso es parte de la mitología, otra vez de Lutero. Lutero finalmente es excomulgado el 3 de enero de 1521 por el Papa León X, con la bula papal Decet Romanum Pontificem. ¿Ok? Y de ahí, pues bueno, obviamente Lutero jamás se va a retractar, y empieza a surgir un movimiento que ya nadie lo pararía, ¿no? Y sobre todo el tema de que es protegido por los príncipes, eh, sobre todo por Federico. Eh, Aquí podemos ver que la política ya empieza a interferir, y era bastante bueno porque era un contrapeso. La reforma protestante era un contrapeso contra el poder de la Iglesia Católica, y algo muy importante. La institución que más propiedades y terrenos poseía en esa época era la Iglesia Católica. Entonces, con el pretexto teológico de Lutero, los príncipes decían: bueno, pues si el Papa no es la máxima autoridad, pues entonces la Iglesia tiene que estar sometida a la autoridad secular, ¿no? Porque es su gran protectora. O sea, el Estado protege a la Iglesia, y entonces empiezan a surgir iglesias nacionales, y por eso podemos ver que los lugares donde llega la reforma luterana, eh, el rey se convierte en la cabeza de la Iglesia, y se le confiscan todos los bienes a la Iglesia Católica Romana, y pasan a ser propiedad de la corona. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver un motivo. Bueno, ya me estoy yendo un poquito sobre el tiempo. Quiero platicarles aquí rápidamente de dos paréntesis importantes. Lutero admiraba a Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam fue el gran humanista del Renacimiento, y Lutero lo admiraba y buscaba su aprobación. Tuvo contacto epistolar con él. Sin embargo, Erasmo nunca estuvo de acuerdo y nunca renunció a la Iglesia Católica. Rayó en la heterodoxia, pero nunca fue tachado de hereje. No sé si realmente fue una convicción de Erasmo, o simplemente se quiso evitar problemas con la Inquisición en su momento. Y llegó un punto donde Erasmo, yo creo que sinceramente sí no concordaba con Lutero, y decide romper toda, todo intercambio de cartas con él.
digamos que ellos se escribieron alrededor de 1517 y se dejan de escribir por ahí de 1521 cuando es excomulgado. Lutero se enoja mucho con Erasmo y cuando muere Erasmo, dice que se alegraría mucho de que estuviera en el infierno, ¿no? También tuvo aquí, hablemos un poquito de Enrique VIII. Enrique VIII separa la iglesia de Inglaterra de la iglesia católica hasta 1535. ¿Pero qué pasó antes? Ok, en 1522, Lutero escribe una epístola que se llama Contra Enrique, rey de Inglaterra. ¿Por qué? Porque Enrique VIII, no recuerdo exactamente el año, creo que el año 1521, escribe un libro que se llama En defensa de los 7 sacramentos, donde refuta a Lutero. Y Lutero, enfurecido, le contesta y le dice que es un marrano, que es un asno parado, que, o sea, le profiere una serie de insultos terribles. De hecho, Enrique VIII recibe del Papa el título de Fidei Defensor, el defensor de la fe, ¿ok? Que hasta la fecha siguen conservando los reyes de Inglaterra, aunque oficialmente el Papa le quitó el título al rey de Inglaterra por obvias razones, pero en su momento él fue un gran defensor. Y rápido, otro paréntesis, Juan Calvino, un teólogo mucho más joven, admiraba mucho a Lutero y le escribió muchas cartas. Sin embargo, nunca llegaron a él porque Felipe Melanchthon veía sus escritos y los veía de una manera donde él decía que probablemente, debido a la delicada salud de Lutero, él se iba a enfurecer y se iba a enfermar debido al alto nivel de herejía que tenían las cartas de Juan Calvino. En 1529, bueno, rápido, se casa con Catalina de Bora en 1525, tienen 6 hijos. A partir de ahí, la producción literaria de Lutero baja, porque bueno, imagínense, también hay que sostener a la familia. Catalina de Bora era una monja, se casan, tienen 6 hijos, se dedica a su familia, se dedica a la tertulia, se dedica a la comilona, y bueno, obviamente ya no puede escribir tanto y su salud pues empieza a deteriorar. Un punto importante, ya la reforma está arrancada, ya estamos hablando de 1529, ya surge la reforma, ya hay reformadores en Suiza, en Zurich tenemos a Zwinglio, que él tuvo un episodio de iconoclasia y él fue muy radical. Él sostiene lo mismo que Lutero sobre la sola fide, pero la diferencia con Lutero viene en que Lutero dice que la Eucaristía contiene realmente el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y Zwinglio dice que solo está simbólicamente. Y digamos que Calvino, un poco después, tiene una postura intermedia, donde dice que la Eucaristía es la presencia espiritual de Cristo. ¿Ok? Y tuvo grandes problemas con Zwinglio. Ante todo esto, en 1529 se reúnen en Marburgo todos los reformadores tratando de unificar sus doctrinas. Tanto se quejan los protestantes, pero sin embargo aquí digamos que esto fue un intento de concilio, donde empiezan a surgir ideas diferentes dentro de la reforma que se van volviendo irreconciliables poco a poco. También surgen los anabaptistas y Lutero los repudia. Lutero repudia a Zwinglio, Lutero repudia a Calvino. Entonces, él defendía el bautismo de infantes. Todos los reformadores de esa época defienden la virginidad perpetua de María.
el bautismo de niños, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces, de repente, las posturas de Lutero, si las escuchan los pentecostales del día de hoy, pensarían que es más papista que el mismo Papa. ¿Ok? Cuando muere Zwinglio en una batalla contra los católicos en Suiza, Lutero se alegra y lo dice, qué bueno que murió por todas sus herejías y que murió como, fue muy despectivo y muy poco compasivo, ¿no? Ok, aquí podemos ver, déjenme observar, bueno, Lutero fue un superventas, fue un best seller, uno de los libros que más se vendió fue su traducción al alemán de la Biblia, digamos que fue el primer influencer de la imprenta, se volvió súper popular porque pues antes eran manuscritos escritos, valga la redundancia, manuscritos escritos a mano, con la imprenta las ideas de Lutero rugieron como pólvora y empezó una fuerte propaganda anticatólica y antipapal, pero del otro lado también hubo también las mitologías que pintaban a Lutero como un demonio, que lo pintaban y como el Satanás encarnado, y hubo ahí un intercambio de propaganda que generaron mitología anticatólica y mitología católica sobre la persona de Lutero. La mitología protestante casi lo diviniza y dicen que él es un hombre que abrió el mundo de las ideas, etcétera. Vemos que no es tan cierto, porque él mismo hace un escrito contra los judíos y pide que quemen sus sinagogas y que los destripen. También habla en contra de los campesinos y a favor de la monarquía, y ahí pierde el apoyo popular, donde dice que los quemen por ignorantes y por brutos, ¿no? Pues bueno, así poco a poco la figura de Lutero va decayendo, va cansándose, se va deteriorando mentalmente y va deteriorándose su salud física, pero la leyenda ya estaba. La leyenda de Lutero ya estaba encendida. Y hablando de la mitología protestante, 100 años atrás, a Jan Hus se le quema en el concilio de Constanza, y entonces los protestantes narran que en la hoguera Juan Hus dijo, hoy queman a este ganso, porque Hus quiere decir ganso en checo, en bohemio, hoy queman a este ganso, pero dentro de 100 años va a venir un cisne que no va a poder detener nadie. Y los protestantes dicen que ese cisne es Martín Lutero. Una figura mitológica, una figura legendaria, una figura que fue la cara de una revolución que tuvo un trasfondo muy profundo, que tuvo un contexto muy profundo, que si no hubiera tenido tanta repercusión, tal vez hoy sería todavía algo a discusión el tema de la sola fide, pero el tema político lo llevó tan lejos que nos llevó al concilio de Trento, donde ya la ruptura fue inevitable, ¿no? Y pues bueno, aquí lo que podemos decir de Lutero es que fue un hombre atormentado, fue un hombre temeroso de Dios, fue un hombre que causó muchas dudas, tuvo una potencia mental muy fuerte, estaba loco, probablemente, y dentro de esa angustia hay un último mito que hay que ser muy cuidadosos a la hora de tratarlo, que es sobre su muerte. Hay tres versiones de cómo murió Lutero. Murió suicidado por la desesperación, es lo que dicen algunos, que se colgó
arrepentido de todo lo que había visto, y al ver que su reforma había provocado tanta división y que él ya no podía parar, o sea, al ver que ya no podía parar tanta división que había ya dentro de la iglesia, él se suicida y se cuelga. Y entonces aquí la leyenda católica lo que se, que se ahorca. Hay otra versión que dice que murió indigestado por carne de cerdo, y pues la versión oficial es que murió de muerte natural. Eh, yo no puedo probar ninguna de las tres. Yo me inclino por la última versión, que es la versión de la muerte natural. Y Lutero tuvo un éxito, fue un éxito de mercadotecnia. Él nunca se imaginó los alcances que iba a tener hasta el día de hoy, y lo malinterpretado que iba a ser. Eh, Probablemente hoy las cosas hubieran sido muy diferentes. Tenemos otras herramientas de diálogo, tenemos otras herramientas y maneras de ver las cosas, pero él fue un hombre de su tiempo, de su contexto, tenía sus enfermedades, tenía sus demonios, tenía muchos temas. Le tocó una vida y un momento difíciles. eh, También sus alcances pues no fueron por el mismo. Hubo un componente político. Los protestantes dicen que fue un instrumento de Dios. Los católicos dicen que fue un instrumento del demonio. ¿Ok? Pero pues aquí trato de explicar y separar un poquito el mito de la persona, y bueno, pues tratar de explicar qué fue el contexto de Martín Lutero. Espero que les haya gustado. Hay todavía mucho por hablar, pero ya es demasiado tiempo. Entonces, lo haremos en otra ocasión. Muchas gracias.